Ya, buenos días a todos, les reitero mis saludos, bienvenidos. Tenemos una clase de retroalimentación hoy día, como para darle el cierre ya definitivo a la fase 4. Ya luego de esto vamos a tener un breve receso para antes del inicio de la siguiente fase. Ya, bueno, la idea de hoy va a ser justamente revisar algunas cosas que estuvimos trabajando en todas las clases anteriores, ¿cierto? Y que ya se midieron a través de evaluaciones y por supuesto de que nos vamos a enfocar sobre elementos que fueron más descendidos para todos, ¿ya? Eh, Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver. A ver, lo primero, al igual que en las clases pasadas, la idea, como ya se los adelanté, es retroalimentar los aprendizajes correspondientes a la fase anterior a través de la revisión de ejercicios y problemas que se revisaron tanto durante las clases como también en lo que son los formularios de Google Forms, ¿cierto? Los que ustedes tuvieron que responder como evaluaciones formativas, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿qué contenido trabajamos en la fase 4? Vamos a refrescar la memoria, a activar algunas cosas que ya conocemos, supuestamente, ¿ya? Entonces, Brian Romero, ¿recuerda una de esas cosas que trabajamos en la fase 4? Solo el nombre, la arma, no hay para qué explicarla ni nada de eso. La puede nombrar, la puede escribir en el chat también, Brian. Ya, perfecto. Sí, exactamente. Tiene toda la razón. Bien, Sofía. Viene llegando y se pone las pilas al tiro. Muy bien, Sofía. Esa es la idea. ¿Cuáles fueron los conceptos claves que pudimos observar en esta fase? Cuando hablamos de conceptos clave, estamos hablando de algo que se nombró sucesivamente a través de todas las clases. Bueno, de hecho ya escribieron uno. Brian, tú lo escribiste. Sí, efectivamente. Ya, el concepto básico, el más utilizado, tiene que ver justamente con esa palabrita, con la palabra función. ¿Ya? Ese concepto fue transversal a todas las clases que hicimos y es obviamente lo primero que necesitábamos reconocer para saber de qué era o de qué se trataba nuestro trabajo, ¿cierto? Muy bien. Alex Montoya, ¿cómo evaluamos este contenido? ¿Recuerda de qué manera se le pudo evaluar o no? Bueno, lo primero está más que claro, ¿cierto? Yo ya se lo adelanté. Alex lo puede escribir, recuerde. Alex Montoya. Alex, ¿estás por ahí? Ok, ya. Bueno, como ustedes ya lo saben, este contenido lo evaluamos a través de evaluaciones formativas, ¿cierto? Que se hicieron a través de todas las fases. Se hicieron 4 evaluaciones formativas y la idea de final, de una evaluación final, tenía que ver justamente con juntar todas esas evaluaciones. Ya que dicho sea de paso, terminada esta fase, todavía hay algunas personas que están contestando formularios, así que, y eso ya se acaba definitivamente hoy. Así es que entre el martes, el lunes de feriado, recuérdenlo, el martes se les están enviando las calificaciones a sus correos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa, de qué otra forma evaluamos? Bueno, una principal y de la cual parece que no muchas personas lo entendieron así, fue justamente el hecho de hacer consultas, ¿cierto? Y de participación en clases, la asistencia, la participación, y por supuesto que todo eso fue quedando registrado en las clases y fue quedando anotado además.
¿Ya? Entonces esa fue también otra forma de evaluación que también incide en sus calificaciones. Al término de esta fase vamos a tener 2 calificaciones, así que una corresponde directamente a eso. ¿Ya? Bien, ya que sabemos que el concepto principal es una función, entonces, bajo esa perspectiva de que se supone que lo conocemos, Paloma, Paloma Contreras, ¿usted me puede decir alguna idea de qué es lo que es la función? No necesariamente el concepto específico, el concepto exactamente igual, ¿ya? A lo que está escrito. Puede ser una idea. Me lo puede escribir en el chat, Paloma. Recuerde que estamos activos con eso. Palomas, Palomita, ¿está por ahí? Ya, ok. José Erices, ¿usted recuerda qué es lo que es una función? Vamos a ver. Paloma. Sí, hay algo de, efectivamente, eso es parte de la definición, ¿ya? Y de hecho es una de las partes centrales de la definición. Bien, Paloma. Cuando hablamos de una relación entre conjuntos, ¿cierto? Estamos hablando de que estos conjuntos tienen un nombre, que normalmente ese nombre es una letra. Uno es el conjunto X y la otra es el conjunto Y. Bien, Brian, tiene toda la razón. La X y la Y, o Y le dicen algunas personas, en el fondo se trata de la misma letra, ¿cierto? Efectivamente, esa es la relación entonces que existe entre dos variables, que cada variable representa un conjunto, como le indicaba su compañera. Muy bien, buen alcance. Ya, continuemos. Con otros conceptos claves que también estuvimos revisando. ¿Qué es el dominio y qué es el recorrido de una función? En un par de palabras también. No necesitan digamos, la definición exacta, ¿ya? Como les decía antes, la definición escrita. El tema es que tengamos la idea de qué se trata, por lo menos. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué sería el dominio? Eh, a ver, Eilish, ¿qué sería para usted el dominio de la función? Lo que recuerde. Eilish, recuerde lo mismo que le he dicho a sus compañeros, puede escribirlo en el chat. Y, a ver, Sofía se la juega. Sí, Sofía. Eilish, el conjunto. Muy bien. Bien, buenas respuestas ambas. Están muy relacionadas a lo que escribieron ambas compañeras. Tienen toda la razón. Son los valores que se le otorgan a la X, ¿cierto? O los que puede tomar X de acuerdo a la condición que tenga la forma algebraica de la función. Tienen toda la razón. El conjunto de números o variables o variantes en el conjunto X. Bien, Ailis. Bastante acertado su respuesta. Excelente. Sofía, ¿para qué le cuento? Se puso las pilas al tiro. Ya, excelente. Sigamos. Bueno, y el recorrido, ya, como por consecuencia, digamos, que fue algo que conversamos mucho también, el recorrido es lo que tiene que ver entonces con lo que conocíamos con el otro conjunto, el conjunto de llegada, ¿cierto? Aquello que está relacionado con la variable Y, ¿de acuerdo? O sea, los valores que va adoptando Y esperando, ¿cierto? Recuerden que esto es importante, esperando a ver qué fue lo que sucedió con la variable X, ¿de acuerdo? Muy bien. Si avanzamos, entonces tenemos, ¿qué condiciones debían cumplirse para que una función tenga inversa? Hay una palabra clave para esto. Alex, ¿recuerda cuál era esa condición? ¿Cómo debía ser la función para que tenga inversa? Alex Montoya.
¿Qué es lo que debía suceder para que la función tuviese una inversa? ¿No lo recuerda? Ya. La idea era básicamente, a ver, veamos. Muy bien, Sofía. Efectivamente. Bien, Ailis. Tienen toda la razón ambas. Tiene que ser real y biyectiva, ¿ya? Ahora, incluso nos podemos ahorrar el siguiente paso, que el siguiente paso sería biyectiva. Ya con el hecho de que sea real e inyectiva, acuérdense que eso lo conversamos específicamente, inyectiva y real, entonces ya podemos decir de que es una función que posee una inversa, ¿ya? Ojo, no está mal, cuidado, no está mal que hayan contestado en algún momento de que tenía que ser biyectiva, ¿ya? Porque también se acepta eso como una definición correcta. Así es que puede ser biyectiva y justamente como lo indica Ilis, entre paréntesis, ahí muy bien, inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Y continua, por supuesto, ¿sí? Cualquiera de esas tres eh, oportunidades de función, ¿ya? Muy bien, buenas respuestas. Y una de las últimas preguntas que se plantea como para trabajar en forma transversal. Todo esto lo hemos trabajado en forma transversal a través de todas las clases de esta fase. ¿Ya? Es por eso que es necesario recordarlo. ¿Qué es modelar en matemática? Una idea general. No necesitamos tampoco una respuesta así súper a la letra, súper al libro. ¿Ya? Algo, como les dije hace poco, tener la idea general ya es más que suficiente, pero obviamente la idea general correcta, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la idea de modelar en matemática? ¿Qué significa modelar? Dejo la pregunta abierta para el que quiera responder. O ya, se mueve la cabeza. No lo recuerdan. Ya, perfecto. Ok. Mientras van ustedes despertando, que hay algunos que ya están bien despiertos, súper despiertos. Sí, Brian, tiene algo que ver con eso. Efectivamente, tiene mucha relación con lo que tú estás planteando. Cómo resolver el problema o escribirlo. O sea, obviamente con lenguaje matemático, ¿sí? Efectivamente, tienes toda la razón. Pero cuando hablamos de modelar, la idea es construir, como dice la palabra, algún modelo, ¿cierto? Construir alguna línea de trabajo. Esa es la idea de modelar. O sea, de alguna forma yo tengo que tener más o menos claro de que modelar significa por dónde empiezo, cómo desarrollo y cómo termino. ¿Ya? Obviamente, dependiendo de cuál sea el tipo de ejercicio, dependiendo de cuáles son las propiedades de esos planteamientos, etcétera, ¿cierto? Entonces, efectivamente, como te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que tú acabas de plantear, Brian. Y la idea principal, obviamente, es llegar siempre al resultado correcto, ¿cierto? De otra forma, el modelo que haya construido, si no llego siempre al resultado correcto, obviamente no me va a servir. Y para eso sirve el modelo a su vez. La idea es de que si me doy cuenta de que por segunda vez o tercera vez no llego al lugar correcto, quiere decir que el modelo no sirve y puedo volver a construir un modelo nuevo, ¿ya? Siempre está la libertad de rehacer. Ya. Nos vamos entonces directamente a lo que son las correcciones. Vamos a tomar, dentro de todos los formularios que ustedes resolvieron, vamos a tomar preguntas que fueron más descendidas y preguntas que tuvieron mejor aceptación. ¿Ya? Mira, acaba de llegar Nicole Tapia. Un poquito atrasada, pero bienvenida, Nicole. Ya. Buenos días, profesor. Entonces, explicar por qué la función no tiene inversa. De hecho, ya acabamos de recordar varias de estas condiciones. Ahí dice entre paréntesis, recuerda las condiciones vistas en clases, ¿ya?
Entonces, acá yo tengo que tener claro cómo se comporta esta función. Al hablar de cómo se comporta, estamos hablando de qué es lo que sucede si yo le asigno un valor a la X. ¿Obtengo las mismas condiciones que necesito para que tenga inversa? ¿Ya? Entonces, la idea era simplemente analizar y tal vez evaluar un par de números. ¿Ya? Por ejemplo, yo le puedo asignar a la X, puedo asignarle los valores negativos, los valores positivos, le puedo asignar el 0 también para ver si efectivamente funciona, ¿cierto? Y después de haber hecho esa evaluación, entonces, poder contestar. Benjamín. Bienvenido, Benjamín. Ya, tenemos entonces, algunas respuestas obtenidas fueron las siguientes. Y podemos, aquí yo les voy a pedir su participación. Ustedes indican de las respuestas que van a aparecer ahora, ustedes indican ahí en el chat cuál es la que ustedes creen que es la correcta. ¿Ya? Un momento que no sé por qué nos devolvimos. Ya, ahí están entonces las posibles respuestas. Algunas respuestas obtenidas fueron las siguientes, o sea, obviamente las que ustedes dieron ahí en el formulario. La número 1 dice, la siguiente función es una función cuadrática y por ende no es una función inyectiva. Es por esto que no posee una función inversa. Esa sería como una de las respuestas más recurrentes que obtuvimos en el formulario. Otra respuesta recurrente fue, ¿por qué no? Porque no es inyectiva y los conjuntos A y B no son iguales. Aquí se está afirmando categóricamente de que la función, en este caso, cuando está elevada al cuadrado, que es conocida como función cuadrática, no posee entonces la condición de ser inyectiva y que por eso no tendría una función inversa. Y la tercera alternativa, que es de lo que ustedes más dieron como respuesta, es por ser una función potencia. Así de sencillo. Entonces, les recuerdo que función potencia no es solamente cuando está elevado a 2. Cuando hablamos de función potencia puede estar elevado a 3, a 4, a 5, etc. Porque es una potencia, ¿cierto? No hay una condición estricta. No es como decir función cuadrática. Si hablamos de función cuadrática, estrictamente eso, el mayor grado o el mayor exponente es 2, ¿cierto? Cuadrática, mayor grado, 2. En cambio, si hablamos de función potencia, estamos hablando de que su exponente puede ser no solamente 2, sino que de ahí hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahí, vamos, escribiendo en el chat, chicos. ¿Cuál de ustedes, nómbrenla por número simplemente? ¿Cuál de ustedes creen que fueron las respuestas correctas? ¿La 1, la 2 o la 3? O puede haber más de una. Ojo, puede haber más de una. Nicole, vamos escribiendo rapidito. Hay que escribir en el chat. Benjamín, lo mismo. No se me queden dormidos, chiquillos, que estamos recién empezando, todavía queda harto. ¿Ya? Nicole, en realidad no es cuál tú pusiste, no es la que tú escribiste, sino que de las que están aquí, la 1, la 2 a la 3, ¿cuál crees tú ahora, en este momento, que es la correcta? O puede ser, como te dije recién, más de una, ¿ya? No le estoy pidiendo que recuerde cuál fue la que usted escribió, sino que la idea es que vea ahora, ¿cuál usted cree que es la correcta en este momento? Sí, la comprendo, Nicole. Sí, estamos todos recuperando recién eh, sueño y todo eso. Ya, no se preocupe, vamos despertando nomás. Ya, ¿quién más? Benjamín. Benjamín se la jugó por la número 3. Ok, Sofía, ¿por cuál se la juega? Ailis, nombren una, escriban una. Alex Montoya, escriba una. La que sea más pertinente de acuerdo a lo que usted piensa. Paloma Contreras,
Paloma, ¿está ahí o no? Veamos. La Sofía está entre la 1 y la 3. ¿Ya? No, no hay que justificar nada y listo. Solo elija de acuerdo a la que usted cree que es más adecuada. ¿Ya? Muy bien, ya se la jugó. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Tenemos varias respuestas. A ver, está, por lo que veo, entre la 1 y la 3. Ya. Si estaban escuchando, se dieron cuenta de que yo les dije, cuando analizamos una por una, cuando llegué a la tercera, le dije, recuerde que si hablamos de función potencia, a ver, ¿qué nos dice? Nicole se la jugó por la 3. Ah, pero preguntando. No, pues Nicole tiene que estar súper segura de lo que dice, sin pregunta. Ya, pero se la está jugando, digamos que se la está jugando por la 3. Eso, ahí sí. Bien, Nicole. Ya. Entonces, recuerden lo que les decía, cuando analizamos una por una y llegamos a la tercera alternativa, yo les dije, recuerde que la función potencia no solo está elevada al cuadrado, podría estar elevada a 3, a 4, a 5, etcétera. ¿Ya? Entonces quiere decir de que efectivamente podría tener no solo 2, sino que hasta 3 y hasta 4 llegadas, hasta 4 espejos, por así decirlo. ¿Ya? Recuerden que estuvimos hablando de imagen que estaban en el conjunto de llegada y preimagen en el conjunto de salida. Entonces, cuando se habla de una función potencia, no solo podría tener 2 imágenes, podría tener 3, 4, depende del grado a cuánto esté elevando. Acá, la función que tenemos a la vista, x al cuadrado, puede tener 2 imágenes. ¿Ya? Está elevada al cuadrado, tiene 2 imágenes, que puede ser una positiva y una negativa, ¿cierto? Para este caso. Cuando está elevado a 3, puede tener 3 imágenes. Si está elevado a 4, puede tener 4 imágenes. Entonces, bajo esa perspectiva, ya no sería una respuesta. ¿Ya? Lamentablemente fue una de las respuestas más recurrentes que tuvimos en el formulario. Si hablamos de función potencia, está complicada la cosa. ¿Ya? En cambio, si usted observó la número 1, dice, da la característica, ¿cierto? Es una función cuadrática y por ende no es una función inyectiva, que tiene toda la razón. Por lo que yo le acabo de decir, como es función cuadrática, tiene 2 imágenes. Y por tener 2 imágenes ya no es 1 a 1. ¿Se acuerda que hablamos harto de eso? Ya no es 1 a 1. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Un elemento de salida, un elemento de llegada. Un elemento de salida, uno de llegada. Para todos los componentes del conjunto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que es inyectiva. Y como dice la número 1, entonces quiere decir que no es una función inyectiva justamente por lo que dice, porque es cuadrática. ¿Ya? Y por lo tanto no puede tener inversa. ¿De acuerdo? Otra que no puede tener inversa, otra respuesta, en realidad, porque no es inyectiva y los conjuntos A y B no son iguales. Y por ser una función potencia, como le decía yo recién, podría tener más de 2 imágenes, 3 imágenes, 4 imágenes. Tampoco va a tener entonces una función inversa. Siendo eso entonces, quiere decir de que las 3 respuestas están correctas, pero la más pobre, así entre comillas, la más pobre de todas sería la número 3. ¿Por qué, chiquillos? Porque no hay un argumento, ¿ya? No hay una justificación. Y algo que es súper necesario para contestar este tipo de alternativas, este tipo de preguntas, es justamente de que yo no conteste algo tan sencillo como sí o no, ¿no? Pues si la idea es que usted pueda establecer cuál es su conocimiento ahí y cuál es la razón por la cual está diciendo sí o no, ¿ya? Entonces, en resumen, las 3 están correctas, pero para que nos quede claro, ¿ah? Cuando revisemos la nota, la número 1 tendría 3 puntos como respuesta, la número 2 tendría 2 puntos y la número 3 tendría 1 punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a avanzar, chiquillos. Muy bien, tenemos entonces, ahí está el índice. El índice está señalado acá, el 51% de los estudiantes indicó que la función no es inyectiva y por ende biyectiva.
¿ya? Afortunadamente fueron la mayor cantidad. Sí hubieron varios que contestaron así escuetamente, como la alternativa 3 que vimos recién, ya hubieron varios, pero en mayor cantidad, menos mal, la mayor parte del curso contestó, aunque no es tanto tampoco, apenas sobrepasar la mitad de los estudiantes, así que vamos a tener que tener cuidado con eso. Eh, ¿Por qué la función no es inyectiva? Yo ya se lo aclaré. Una sola palabrita. ¿Quién me contesta? Brian Romero, ¿eh? ¿Por qué la función no es inyectiva y por ende biyectiva? Estoy observándolos y acá en el chat también. Ya, podríamos tomarlo como respuesta. Sí, efectivamente, podríamos tomarlo como una de las respuestas, porque efectivamente es una función potencia, ¿cierto? Pero lo importante, lo que hay que tener más claro cuando hablamos de la característica principal, es que tiene más de una imagen, que en estos conjuntos, en la relación entre estos dos conjuntos, hay más de una imagen por cada preimagen, ¿ya? Esa sería entonces la característica principal. Bien, Brian. ¿De qué forma se podrían complementar las respuestas anteriores? Eh, a ver, Paloma, Paloma Contreras, ¿despertó mi niña? Palomita, ¿de qué forma se podrían complementar las respuestas anteriores? ¿Se pueden complementar o no? La pregunta está dirigida a lo siguiente. Las respuestas 1, 2 y 3 que vimos en la diapositiva anterior, ¿se pueden unir en una sola? ¿Se podría hacer eso o no? Un ejemplo rápido. Recuerde que puede escribir en el chat. Ya. Sí, usted cree que sí, efectivamente, pero una idea rápida, ¿cómo podría ser una idea rápida de esto? ¿Se puede complementar? Sí, efectivamente, como usted dice, sí se puede, pero ¿cómo lo podemos hacer? A ver, podríamos pensar, por ejemplo, en decir que, dado que la función es una función cuadrática y al mismo tiempo potencia, función potencia, entonces no cumple con la condición de ser inyectiva y por ende biyectiva. Y con eso, sencillo, juntamos todo, ¿se da cuenta? ¿Ya? Esa sería una idea gráfica. ¿En qué acertaron más o en qué fallaste en responder esta pregunta? ¿Recuerdan eso, no? Delante ahí una compañera nos decía que ya no se acuerda, ya en realidad ha pasado bastante tiempo porque estamos hablando de la primera evaluación, ¿cierto? Obvio, la primera clase y posteriormente la primera evaluación. ¿Ya? Pero ¿en qué ustedes piensan que acertaron o fallaron más esta pregunta? Hay que hacer un autoanálisis y la idea de esta clase es justamente eso. No solamente recordar algunas cosas más descendidas, sino que además pensar en un autoanálisis. ¿Ya? Ok. ¿Fue fácil o difícil responder la pregunta? ¿Por qué vamos internalizando todo eso, chiquillos? Eh, Dentro de todo esto hay que recordar y hay que fijarse en si acaso efectivamente yo repasé la materia antes de contestar el formulario, antes de contestar la evaluación formativa, si acaso volví a revisar la clase, si busqué respuestas en otra parte, ya hay distintos caminos para poder lograr esto. ¿Ya? Ok, vamos a avanzar entonces. Otra pregunta. Esta es del formulario número 2. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Y la idea era justificar, ojo, no solo responder lo mismo que le dije al respecto de la función anterior, ¿cierto? Acá se me pregunta por el dominio. Ustedes ya saben lo que es el dominio, me contestaron muy bien cuando comenzamos la clase, ¿cierto? La respuesta fue bastante acertada. Entonces, acá se plantea una función, ¿cierto? F de x es igual a la raíz cuadrada de 3x menos 9. Corresponde al conjunto que está marcado desde 0 o que abarca desde 0, incluyendo al 0 hasta el infinito. Recuerden que el infinito no se puede incluir y a eso se debe el paréntesis redondito, por decirlo así. ¿Ya? El infinito no es algo estricto.
Recuerden lo que eso ya lo habíamos explicado. El infinito es algo que no sabemos dónde termina. Y es por eso que no podemos cerrar con un paréntesis de corchete, sino que tiene que ser un paréntesis así redondito. ¿Ya? No importa para qué lado esté el infinito, al lado izquierdo, al lado derecho, a donde esté, siempre cerrado con un paréntesis redondito. Anda, a la horita que viene, ya lo vamos a admitir igual, solo por ahora. Fernando Escalona. Ya chicos, entonces, atentos. ¿Eso es verdadero o es falso? Pajarito Nuevo la lleva. Fernando, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Qué opina? Ahí está planteada la pregunta. Se la vuelvo a leer. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa, justificando la respuesta en ambos casos. Ahí dice que la función, esa función que está ahí, en el recuadro que está enmarcado en rojo, la raíz cuadrada de 3x menos 9, corresponde a ese conjunto. ¿Ese es el dominio de esta función? Esto que está acá, ¿qué opina usted? ¿Verdadero o falso? Fernando Escalona. En el chat, porfa. En el chat, ok. O si quiere lo puede responder a través del micrófono, no hay problema. Es que, o sea, de verdad no sabría decirlo. O sea, si le digo, sería adivinar. Ya, ok. Este, Ya, Fernando. Veamos, Nicole. Nicole Tapia. ¿Qué opina usted? ¿Eso es verdadero o es falso, Nicole? Recuerdo que yo le había puesto falso. Ah, que usted le había puesto falso. Ya, perfecto. Bueno, vamos a revisar. Ahí está, ¿ve? Y su compañera también, nuevamente tiene la razón, la afirmación es falsa, ya que el dominio de la función corresponde al conjunto que va desde 3 hasta el infinito. ¿Ya? ¿Y cómo se descubrió eso? Un recuerdo rápido, chiquillo. La idea era fijarse en el índice de la raíz. Si el índice de la raíz era un número par, entonces lo que teníamos que hacer era una desigualdad. Esto que aparece acá, ¿se acuerda? Mayor o igual que. Trabajando solamente con el radicando. ¿Ya? Aquí en este trabajo no se toma en cuenta la raíz, solo el radicando. Entonces, al realizar la desigualdad con cero, la idea era despejar al x. Y eso nos daba el punto de inicio del dominio. ¿Ya? Que en este caso dice que llegando al final, una vez que despejamos a x, llegando al final nos dice que x puede ser cualquier número que sea mayor o igual que 3. ¿Ya? A eso se refería entonces lo que habíamos encontrado al final. ¿De acuerdo? Entonces era tan sencillo como eso. Descubrir, o más bien fijarse, solamente eso, fijarse, qué número había en el índice de la raíz. ¿Un número par o un número impar? Si era impar, el dominio y el recorrido eran todos los reales. Pero si era un número par, podría ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, ¿cierto? Número par, entonces había que hacer esta inecuación. Así se llama, inecuación, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente acepción. Dentro de la misma pregunta, ojo, no hemos cambiado la pregunta. El dominio de la función corresponde a tal cosa. ¿Qué cosa era importante considerar acá? Básicamente algo que yo ya le adelanté, el tema de fijarnos en el índice, ¿de acuerdo? Pero, claro, puede sonar que es muy fácil, pero fíjense lo que sucedió. Póngale ahí atención a la pantalla. Mire lo que pasó con esta pregunta. 13 estudiantes de 40, 13 de 40, uf, muy poco. 13 de 40 respondieron de manera incorrecta. Y ojo que no estamos hablando solo de nuestro curso, no estamos hablando solo de tercero C, estamos hablando de todos los terceros que participaron en esta resolución. ¿Ya? Muy pocos accedieron si tomamos en cuenta todos los terceros medios, pocos accedieron a la evaluación y dentro de esos pocos, menos aún, mucho menos aún, acertaron en la respuesta, en esta respuesta en especial. Entonces,
la pregunta queda planteada. ¿Por qué creen ustedes que se obtuvo ese resultado? ¿Alguna opinión? ¿Ailis? ¿Qué opina usted? Benjamín Amaya. ¿Por qué creen ustedes que se obtuvo ese resultado? ¿Estás por ahí, Benja? ¿O Ailis, cualquiera de los dos? Parece que solo se conectaron. Benjamín, ¿estás? A ver. Oh. Ailis. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, puede ser Brian. Puede ser Brian, pero es justamente por eso que yo he intentado de alguna forma darles la confianza para que puedan preguntar sin problema, chiquillos. Ya, pero ya ahora que ya estamos más sobre los contenidos, se consideran mejor sus respuestas. ¿Podría ser eso también, Nicole? Sí, yo creo que también tienes razón. Sí, efectivamente. Sí, hasta cierto punto se puede considerar, claro, una clase a la semana es como muy poco. Sí, puede ser. De hecho, en clases presenciales tenemos clases 2 veces a la semana, sí, efectivamente. Ya, pero bueno, las condiciones lamentablemente están dadas de esta forma justamente por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Pero sí, también hay algo de razón en eso. Ya, sí, a todos nos ha costado eso, Nicole. El tema de las clases online también cuesta un poquito y hasta cierto punto es complicado. Muy bien, excelente opinión, Nicole. Ojo que todo lo que ustedes opinen después es compartido, ¿ah? No crean que todo lo que escriben ahí en el chat llegó y pasó, no. Todo lo que ustedes escriban o que opinen a micrófono abierto, después es compartido con el departamento y también en reunión de profesores. Así que bienvenidas sus opiniones y por supuesto de que las vamos a considerar para la próxima fase. Bien, chicos. Ya, vamos, avancemos entonces a otra de las preguntas planteadas. Tenemos que en el formulario número 3 esto fue clásico, y acá, bueno, la idea fue básicamente de que teníamos que evaluar, ¿cierto? De hecho, para allá estaba dirigida la pregunta. La idea de una fisión binaria, cuando se habla de una fisión binaria, es con respecto a que un elemento biológico se subdivida, ¿cierto? Y por el hecho de ser en este caso binario, quiere decir que se subdivide en dos partes, ¿ya? Hay otro tipo de fisión, por supuesto, ¿ya? Pero en este caso solamente nos estamos enfocando a que un elemento, y como les decía recién, biológico, se va dividiendo en dos partes cada cierta cantidad de tiempo. Y cada una de esas dos partes luego se vuelve a subdividir en dos, y así sucesivamente. ¿Ya? A eso se refiere entonces la fisión binaria. Y eso sucede cada 30 minutos. Entonces, la idea de este caso era de que cada una de estas dos personas mencionadas, Francisca y Antonio, tenían que realizar algún procedimiento para determinar cuántas bacterias terminaban al cabo de cierta cantidad de tiempo, que en este caso eran 8 horas. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, la idea era simplemente análisis. Más que cálculo, más que largarse a escribir, podíamos hacer algunas evaluaciones, por supuesto, ¿cierto? A eso me refiero de que vamos reemplazando la letra T, que era tiempo, ¿cierto? Lo podríamos ir reemplazando por cierta cantidad de horas, o por otra parte podríamos ir reemplazando cantidad de bacterias, para hacer algunas pruebas, ¿ya? Pero básicamente, la idea general de todo esto era el análisis. ¿Ya? Si usted observa ahí, Francisca hizo un procedimiento que se ve bastante lógico y bastante claro.
¿cierto? Y Antonio lo mismo, también hizo un procedimiento que fue bastante claro. Sin embargo, uno de los dos tenía un error, ¿ya? Y la mayor parte de nuestros estudiantes lo descubrieron acertadamente. En este caso, Antonio es quien no hizo todo como correspondía, debido a que en vez de trabajar una función exponencial, que era lo que realmente correspondía en este caso, ¿cierto? De hecho, lo podemos hacer el reemplazo. En la función que tiene marcada, ahí se lo indico con el puntero del mouse, la función que finalmente tiene marcada y analizada previamente Francisca, ¿cierto? 4 elevado a t es una función exponencial. La variable está en el exponente. Recuerde eso, ¿ya? Esa función nos permite encontrar exactamente los mismos valores que fueron analizados anteriormente, ¿cierto? Estamos hablando de que 2 bacterias, 4 bacterias, entonces va a llegar un punto en que efectivamente cuando t sea igual a 8 horas, podemos tener efectivamente esa cantidad de bacterias. De la misma forma, al hacer el análisis de lo que hizo Antonio, nos damos cuenta, ya solo con observar el resultado, nada más que con eso. Observando el resultado, ustedes se pueden dar cuenta de que tenemos 32 bacterias al final después de 8 horas. Entonces había algo ahí que no cuadraba mucho. Y al revisar efectivamente el procedimiento que hizo Antonio, nos damos cuenta de que la función que él escribió es simplemente una función de carácter entera, o sea, una función constante. Por lo tanto, en realidad no íbamos a llegar a un buen desarrollo de cada una de las horas que iban pasando hasta llegar a la hora número 8. ¿Ya? Y efectivamente, haciendo ese pequeño análisis, como dice acá el cuadrito, el 90% de nuestros estudiantes indicó que Antonio estaba equivocado. Igual hay algunos despistados, ¿eh? Igual hay algunos despistaditos que nos pusieron que Francisca estaba equivocada, ¿ya? O no se fijaron en la pregunta. Yo creo que puede ser eso, ¿ya? ¿De qué forma se podría haber resuelto el problema? ¿Hay otra forma de resolver este problema? En realidad, como les dije recién, es a través del análisis. Pero, de acuerdo a su opinión, ¿hay algo más que hacer? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo más rápido? O tal vez más lento, pero que sea una forma distinta. ¿Quién fue el último en llegar? María Aguilar, ¿qué opina usted? María Aguilar, ¿qué opina? ¿Hay alguna otra forma de resolver esto? ¿Que no sea solo a través del análisis? María, ¿no estás, María? Estás por ahí, pero no quieres escribir. Lo puedes escribir en el chat. Hemos estado repitiendo todo el rato lo mismo, ¿ah? La idea es que escriban y den su opinión, por supuesto, porque la idea es ir analizando cada uno de los temas. Bueno, Aldo Reyes, ¿qué opinas tú? ¿Hay No otra sé, forma de recién poder llegué. resolver esto? Mm, ¿Qué, qué opinas? o sea, verificando. Verificando, o sea, como ya lo habíamos comentado, evaluar, ¿cierto? Tiene toda la razón, Sí. Aldo. Téngase más confianza, Aldo, ¿ah? Parece que usted mismo no se tiene mucha confianza y tiene razón, efectivamente, es así. Podemos ir haciendo evaluaciones, podemos ir dándole valores a t, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando t vale 1? ¿Qué pasa cuando t vale 2? Y vamos a ir haciendo el cálculo. Efectivamente, como usted lo estaba mencionando recién, y yo le corregí un poquito la palabra, es evaluar, ¿ya? Verificar, evaluar. Tiene toda la razón. Bien, chicos, veamos lo que viene ahora. En el formulario número 4, ya este era el último formulario. Eh, no sé ustedes, pero yo encontré que esto era prácticamente puro análisis más que cálculo. ¿Ya? Había un puro cálculo que hacer, pero la mayor parte era puro análisis. La idea de esto era construir o verificar de alguna forma cuál era la estructura de la función, la estructura algebraica de la función. ¿Ya? ¿Qué valores? Va suma, va multiplicación, etcétera.
Ya, entonces, una de las cosas iniciales con las cuales comenzamos tiene que ver justamente con lo que dice al comienzo. Un taxista comienza su día con 5.000 pesos y cada pasajero que transporta paga 700. ¿Ya? Entonces, hay una cantidad que es fija acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resolvió el ejercicio? ¿Algún procedimiento que se realizara en específico? Benjamín Amaya, ¿estás por ahí? Benjamín, es tercera vez que te pregunto algo. Benja. ¿Puede escribirlo? Bien, Nicole. La primera idea es modelar. Ok, Benjamín. Pero Benjamín, ¿dónde has estado todo este tiempo? Ya, ok. Bueno, como dice su compañera Nicole, la idea es comenzar a modelar, ¿cierto? Y lo primero es extraer los datos. ¿Cuáles son los datos? A ver, Benjamín, coloca atención en esta parte. ¿Cuáles son los datos necesarios para poder contestar la pregunta? Lo primero es lo que está en el enunciado, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, acá hay dos cosas que son importantísimas. La primera es que se comienza el día con 5.000, ¿cierto? El taxista comenzó el día con 5.000. Lo segundo es que cada pasajero que transporta paga 700. Ahí están, esas dos cantidades son como para datos de inicio, ¿de acuerdo? Luego de eso, entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Eso depende de la pregunta. ¿Qué función permite calcular la cantidad de dinero que genera la función de los pasajeros transportados? O sea, me están preguntando, lo que me están diciendo es, ordene estos datos que encontró de manera que generen una función de acuerdo a cuántos pasajeros van subiendo al taxi. ¿Ya? ¿Cuántos pasajeros va transportando esta persona? Eso quiere decir entonces que si transporta un pasajero, que si transporta dos, lo que va variando son los 5.000 o los 700. Benja, ¿qué es lo que varía? ¿Los 5.000 o los 700? ¿Qué es lo que aumenta y disminuye? O disminuye. Sí, Nicole, tiene toda la razón. Lo que aumenta o disminuye son los 700. Sí, usted ya se nos adelantó, ¿cierto? Esa sería la función completa. Muy bien. Perfecto. Ya, ahí su compañera nos adelantó, entonces, veamos qué es lo que va a suceder. Que 32 de 42 estudiantes respondieron de manera correcta, o sea, tuvo un porcentaje alto de aceptación esta pregunta. Veamos cómo se hizo. Ya, atento, Benja, ponle un poquito más de atención a esto. Fíjese, la función que permite calcular el ingreso del taxista corresponde a los 5.000 pesos, ¿cierto? Que no van a cambiar. Los 5.000 pesos son fijos. Esta persona salió a trabajar con esos 5.000 pesos ya en su caja, ¿cierto? Por lo tanto, esos 5.000 pesos son como la base. Desde ahí parte. ¿Ya? Y es por eso que si usted se fija, esos 5.000 pesos acá en la función no están pegaditos a ninguna letra. No, aquí no dice 5.000X, 5.000Z o lo que sea. Los 5.000 están ahí como una cantidad fija. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa sí va a variar? Fíjese lo que dice acá. X corresponde a la cantidad de pasajeros transportados. Entonces quiere decir que esto va a ser 700, que es lo que debe pagar cada pasajero. 700 por un pasajero, 700 por 5 pasajeros, que es lo máximo que puede llevar un taxi, ¿cierto? Y hasta ahí, ¿cierto? Pero eso podría ser por cada vez. ¿Qué pasa si contamos la cantidad de pasajeros durante el día? Obviamente esa X puede ser mucho más de 5, ¿cierto? Es por eso entonces que la idea de pensar en qué dato es fijo y qué dato es variable es importantísimo para construir, para modelar. El dato que es fijo, como ya lo dijimos, son los 5.000. Y el dato que es variable es aquel que puede aumentar o disminuir. Y en este caso, la cantidad de dinero que va a recibir el taxista
por cada pasajero es justamente lo que aumenta o disminuye. ¿En qué razón? En razón de los 700 pesos, ¿ya? 700 pesos por cada uno de los pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces, como ya muy bien lo escribió ahí su compañera, tenemos entonces que el resultado para la construcción de la función serían 5.000 más 700x. O incluso lo pudieron haber colocado al revés, igual era correcto, ¿ah? Que hay algunas personas que sí lo hicieron. 700x más 5.000. Estaba tan bien como la segunda parte. ¿Ya? Y la número 2. La función indica el dinero que gana el taxista, ¿cierto? O sea, ¿cuántas personas subieron? ¿Cuánto dinero gané al final? ¿O cuánto dinero llevo junto al final? Entonces quiere decir que la función, ¿qué es lo que me está entregando como resultado? El dinero que voy obteniendo al final del día o al final del, no sé, de mediodía o al final de la semana. Pero es el dinero total, ¿ya? Y si usted se fija en la pregunta, en la segunda pregunta dice, ¿cuántos pasajeros debe transportar para tener 26.000? ¿Ya? Para tener 26.000. Ah, o sea que esta cantidad le corresponde a la función. Saco a f de x o a y, recuerde que son lo mismo, f de x o y son lo mismo, saco a f de x y coloco esa cantidad, porque es lo que ya está recibiendo como resultado final, ¿cierto?, de la función. Y al reemplazarlo, entonces, me queda una ecuación sencilla donde lo único que tengo que hacer es aislar a x. Y al aislar a x de manera adecuada, por supuesto, siguiendo todo el reglamento de la ecuación, ¿cierto? Sacamos al 5.000 que está sumando, porque es positivo, pasa al otro lado restando, resuelvo la resta, saco a 700 que está pegado a la x, lo que quiere decir que está multiplicando, lo paso dividiendo, y eso finalmente entonces me dice que x es igual a 30. O sea que una vez que esta persona transportó a 30 pasajeros, obtuvo finalmente 26.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chiquillos? No importa que sea de alguna diapositiva anterior o de alguna pregunta de un formulario anterior. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro todavía? Brian, ¿cuál duda? ¿Cuál es su duda? Ah, está todo claro. Ya, perfecto. Ya. Ya, no importa, dale. No importa que usted piense que es como muy rebuscado. Dale. ¿Cuál es la pregunta? Pero, ¿es con respecto a la misma pregunta que estamos analizando? A ver. 16 en vez de 8. En el formulario no debería ser 16. Ah, ya, a ver, espérate, déjame devolverme. Para, 30 minutos son 2 veces. Acá. Ya, tú te refieres a esta pregunta. En el formulario no debería ser 16 en vez de 8. Una de las alternativas, dices tú. Cada 30 minutos son 2 veces por hora. Ah, ya, ya. No, mira, lo que pasa es que si tú evalúas, como decía delante tu compañero, verificar, que si tú evalúas, la idea va a ser de que vamos a ir dándole esa duplicidad, esa fisión binaria a cada una de las bacterias, ¿cierto? En cada hora. Entonces quiere decir eso que en el fondo lo que estamos haciendo es exponenciar, ¿cierto? El resultado de cada una de estas bacterias. O sea, y piensa solamente que si fuera una bacteria se divide en dos. Después cada una de esas dos se divide en dos, por lo tanto tenemos 4. Y eso en el fondo me está diciendo de que la fisión
se va construyendo a partir de un movimiento de la variable X, ¿cierto? Que me va a ir resultando cada vez el doble de lo anterior, ¿cierto? Y por supuesto que va a ir subiendo de manera exponencial. En cambio, si tú esto simplemente lo multiplicas, como lo hizo en el caso de Antonio, ¿cierto? Simplemente lo va multiplicando, va obteniendo un resultado por cada una de las bacterias, pero que no significa el doble de cada una, sino que significa solamente el doble de la primera, ¿ya? Solo de la primera, y todas las posteriores también volvieron a subdividirse, que no están siendo tomadas en cuenta en el segundo caso. Ahora, lo que tú dices, si en el formulario me parece que aparece la alternativa 16, ¿ah? Aunque no lo recuerdo bien, pero me parece que aparecía la alternativa 16. Y efectivamente, cada 30 minutos son 2 veces por hora. Pero ojo, cada una de las bacterias, cada una, ¿ya? No solo una bacteria es la que se va dividiendo, ¿ya? O sea, lo que te estoy diciendo es, si una bacteria se divide en 2, quiere decir que después ese resultado, las 2 bacterias se vuelven a dividir en 2. Si tomamos en cuenta solo 16, lo que estaríamos haciendo es que una bacteria se divide en 2, pero de las 2 resultantes, solo una se vuelve a dividir en 2, ¿ya? Y en ese caso sí efectivamente llegaríamos a ese procedimiento, ¿ya? No, si el exponente fuera 16, tendríamos una cantidad exorbitante de bacterias que no están reflejadas en este contexto. ¿Ya? Piénsalo, 4 elevado a 16, o sea, el 4 multiplicado por sí mismo 16 veces, serían mucho más allá de 65.000. ¿Ya? Y en ese caso ya no estaríamos hablando de una función exponencial. Sí, efectivamente. ¿Ya? En todo caso, tu análisis es bastante bueno, ¿ah? Sí, Brian. El análisis es bastante bueno, pero ojo que hay esos ciertos detallitos como el que yo te explicaba recién, que no es una sola bacteria resultante la que se vuelve a dividir, sino que son todas, cada una de ellas las que se vuelven a dividir. ¿De acuerdo? Además, piensa que T está en términos de tiempo, no de bacteria. ¿Ya? No hay que confundir las variables. ¿Estamos? Ya. Estábamos acá. ¿Dónde está? Acá. Ya. Tenemos entonces, volvemos. Brian, espero que ojalá haya podido clarificarte algo. De lo contrario, igual lo podemos ver de manera más puntual en caso de que no haya sido así, ¿ya? Lo podemos ver, no sé, a través de correo, por último nos comunicamos. A ver qué hora es. Estamos relativamente bien, estamos a punto de la hora. Ya, chiquillos. Esta sería entonces la número 4. Quiero que analicen esto, por favor, a ver si están medio somnolientos, despéjense los ojitos y miren, por favor, la cuadrícula que aparece ahora en pantalla. El resultado de la evaluación formativa. Bueno, nunca me han gustado las comparaciones. ¿Eh? Las comparaciones para mí son algo que en realidad no entregan mucho detalle, pero de todas maneras hay que tener ¿cómo se llama? La estadística de todos los cursos. Y por supuesto que hablando del nivel de tercero medio, se necesitan ver a los 2 terceros medios que estamos manejando. Pero observen por favor nuestros resultados de tercero medio C. Hay una persona que está sobre el 6, le faltó un pelito para llegar al 7, ¿ya? Pero lo preocupante, chiquillos, que no es el caso de la mayoría de los que accedieron ahora, ¿ya? No es el caso de, como les digo, de la mayor parte de los que están aquí ahora presentes. Lo preocupante es esto de acá, esto. Las 9 personas que están entre el 4 y el 4,9, ya digamos que de 4,5 hacia arriba igual está bien, ya, pero de 4,5 hacia abajo es como muy peligroso eso, ya. Pero lo más preocupante es esto de acá. Tenemos a 9 personas de los que asistieron regularmente a clase y que
respondieron las evaluaciones que están bajo el 4. ¿Ya? Y eso obviamente no es bueno ni para ustedes ni para mí. Entonces, de alguna forma, la idea de esta clase era justamente recuperar hasta cierto punto eso. ¿Ya? Sí, Nicole, si puede, pero como les dije al comienzo de la clase, tenemos algunos rezagados, ya con los cuales la dirección del colegio se puso en contacto ya de manera urgente. Tenemos algunos rezagados que están resolviendo todavía formularios, están resolviendo el último, me parece, ¿ya? Y después de esta clase, de hecho, yo les voy a enviar a ustedes a su correo sus resultados, ¿ya? Con su nota. Y después de esta clase, obviamente hay que subir la clase primero y todo eso. Así que, a ver, hoy día es viernes. Bueno, sábado y domingo no trabajamos. El lunes es feriado. Voy a ver si acaso se los envío el lunes. ¿Ya? No importa que sea feriado. Si me queda tiempo, porque todavía hay que hacer más correcciones. ¿Ya? De hecho, las personas que no accedieron nunca a las clases o a los formularios de evaluación están rindiendo guías más o menos extensas. Así que tranqui con eso, lo más probable es que, si no el lunes, a más tardar el martes les estoy enviando sus resultados. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que mejorarlo, chiquillos. Hay que mejorarlo. Sería importante, y ojalá que lo pudieran hacer, de que se comunicaran con algunos de sus compañeros para que podamos hacer lo que corresponde con nuestros conocimientos. O sea, sabemos que estamos en una situación más o menos complicada, ¿cierto? Pero no quiere decir que nos echemos a morir, que nos volvamos completamente sedentarios. La idea es siempre mantenerse activo, sobre todo intelectualmente, y por supuesto que pensando también en las calificaciones que van a incidir, sí o sí, calificaciones que van a incidir en que usted pueda pasar de curso, ¿ya? Porque no crean, por favor, ojalá que no se hayan creído el tema ese de que este año todos pasan de curso, ¿ah? Sí, pues no ha sido nada de... Claro, sí, Nicole, tienes toda la razón, sí, a la mayoría nos ha pasado lo mismo, pero no te preocupes porque justamente por eso, por el tema de estar así a través de clases online, es que de alguna forma, tratando de equilibrar un poco las cosas, es que le estamos agregando una calificación por asistencia y participación en clase. Es una calificación que va dirigida solamente a eso, ¿ya? Así es que eh, con eso esperamos justamente aumentar considerablemente su promedio. Así que tranquilos con eso. Ya de alguna forma lo vamos a recuperar. ¿Vamos? Sobre todo con la gente que más participa y que es más responsable, por supuesto. Ya. Como les decía, traten de ver el tema con sus compañeros, traten de comunicarse con quien más puedan, de manera que podamos mejorar esto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, la pregunta planteada. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a la realización de la evaluación formativa? El formulario permanece abierto cuando uno va a resolver la evaluación. El formulario permanece abierto, me parece, que por un poco más de una hora. ¿Fue suficiente el tiempo, chiquillos, o no? ¿Es suficiente el tiempo del formulario? ¿Qué opinan? María Aguilar, Ailich, ¿fue suficiente el tiempo del formulario para usted? ¿O fue muy poco, o fue poco tal vez? Fernando dice que sí. Sobra, ya, muy bien. Ya, o sea que en ese aspecto por lo menos estamos bien. Perfecto. Esto es importante. Aquí me gustaría que fueran súper honestos. ¿Respondieron los ejercicios sin tener duda? ¿O igual entraron así a la evaluación como un poco dudoso? ¿Alguien tuvo dudas? Krishna, ¿has estado calladita, Krishna? Puede escribir, recuerde, puede escribir en el chat. ¿Respondió los formularios sin tener dudas, Krishna? ¿Ya?
Ya, María, ok, perfecto. Ya, qué bueno. Revisaba los apuntes, muy bien. ¿Alguno de ustedes revisó las clases posteriormente o no? ¿Saben cómo volver a ver las clases en caso de que lo necesitaran? Ya eso va dirigido a la última pregunta. ¿Cómo resolvieron las dudas que tenían? Ya, a veces nomás. Bueno, bueno, sí, no hay problema. Ya, antes que se nos olvide, ya, ya, con internet y ayuda de eso. Ya, perfecto, Fernando. Qué bueno que tenga alguien que lo pueda ayudar. Fernando, las clases están grabadas, ¿cierto? Las clases que son grabadas al día siguiente o cuando mucho, un día y medio después de la clase, se suben a la página del colegio. ¿Ya? Si tú vas a la página del colegio, vas al departamento a un link que dice Departamento de Matemáticas y te aparecen las clases grabadas, los formularios, está en la misma, casi en la misma sección donde están los formularios de eso. ¿Alguien se la pasó? Ya, perfecto. Ya, qué bueno que tengan cómo apoyarse. Ya, Fernando, entonces una próxima vez que necesite ver clase, por último, si no puede acceder usted, me manda un correo, ¿cierto? Dentro del día. eh, y lo antes posible, apenas yo vea el correo, hay algunas veces que no he visto algunos correos que se me pasan. Son tantos los correos que me envían que a veces hay cosas que no alcanzo a ver. Ya, pero una vez que vea su correo, inmediatamente yo le veo, le mando el link, por último, en último caso, ¿ya? Ok, ya, ¿podemos mejorar? Yo creo que sí, ¿ah? Siempre se puede mejorar. Y justamente por eso que les estaba diciendo, ojalá se puedan comunicar con los compañeros. La idea de comunicarse con los compañeros no es solamente saludarse, por lo que yo les estoy diciendo, sino que ojalá poder armar incluso, chiquillos, esto yo lo he visto en otros cursos, e incluso en cursos más chiquititos, incluso pues, pueden hacer reuniones ustedes mismos, reuniones de trabajo, ¿ya? Para resolver una u otra cosa con respecto a las evaluaciones o antes de las evaluaciones, ejercicio, ¿ya? Simplemente para hacer un repaso. No es necesario que se junten durante una hora, no sé, 40 minutos. Yo creo que de hecho con 20 minutos, 15, 20 minutos estarían más que bien, porque ustedes se entienden bastante mejor, de hecho, ¿ya? Eso es. Ahora, acá están entonces, dentro de todo lo que estuvimos trabajando en la fase, cuáles son las habilidades desarrolladas y lo que nos queda por desarrollar. Ojo que lo que nos queda por desarrollar, si viene es menos, no significa que sea así papita para el loro. Hay que estar concentrados. Nos falta por desarrollar, encontrar, desarrollar la evaluación, la función inversa. O sea, me refiero a la forma algebraica, ya que su procedimiento algebraico tiene que ser tan bueno que no haya ningún error de manera de conocer la función original y la función inversa antes de determinar dominio y recorrido, ¿ya? Eso nos falta un poquito todavía. Y lo otro que nos falta es justamente la consecuencia de tener la función original y su inversa, que es conocer el dominio y el recorrido, ¿ya? Pero en este caso, de una función racional. Cuando hablamos de función racional, chicos, estamos hablando del conjunto de los racionales, o sea, de una función que tiene o fracción o decimal, ¿ya? Que efectivamente es algo que vamos a trabajar posteriormente. Ya, vamos a comprobar aprendizaje. Acá ustedes tienen que escribir. Hay que escribir como loco nomás. ¿Ya? Bueno, revisar. Fíjense. Paso 1, paso 2, paso 3. La idea es que hay que analizar, pero brevemente. Usted va viendo cada uno de los pasos y contesta inmediatamente, lo puede hacer. Hay un error acá. Camila efectúa el siguiente procedimiento para encontrar la función inversa de...
2 tercios x menos 1. Entonces, acá está la función, fíjese, se hizo el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto, quinto, hasta llegar a la función inversa. Entonces, se le está indicando a usted, no se le está pidiendo revisar, para ver si está bueno o está malo, se le está diciendo, acá hay un error, esa no es efectivamente la función inversa. Entonces, ¿en cuál de los pasos, juéguensela, en cuál de los pasos Camila cometió el error? Vamos escribiendo en el chat, paso 1, acá ve, acá están todas las alternativas, desde la A hasta la E. ¿En qué paso se equivocó? Vamos escribiendo. Krishna, ¿en cuál paso cree usted? Aldo Reyes, escríbalo. Yo voy a estar mirando ahora el chat. ¿Quién se la jugó primero? A ver. A ver, Benjamín, vamos a revisar. Sí, efectivamente, Benjamín. Lo que pasa es que ahí se pretendía escribir algo que no se escribió, que era el intercambio de variables. En el paso número 5 se supone que está eso, el intercambio de variables. O sea, piensen que en el paso 5, ahí es donde está la Y, hay una X, y donde está la X hay una Y. ¿Ya? O sea, hay que intercambiar las variables. De eso se trata el paso 5. Ya, muy bien. Perfecto. Bien, Benjamín. Aldo, ¿en qué paso está el error? Brian, no se nos duerma, Brian. ¿En qué paso está el error? Ailich, ¿a dónde te fuiste, Ailich? Hace rato que estás calladita ahí. ¿En qué paso está el error? ¿Nadie va a responder? No les creo. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? ¿O se pusieron a tomar desayuno? Ya, Sofía se la jugó, el paso número 2. ¿Alguien más? Aldo, Brian Romero. Krishna, ya, efectivamente, pero eso ya lo dijimos, en realidad es un error de tipografía, no es que ahí haya algo equivocado, pero claro, si vamos a tomar, si vamos a buscar errores, efectivamente ese habría sido un error. Tienes razón, Krishna. ¿Ya? Ya, ok, Aldo. Fernando, te la jugaste por el 2. Sofía, ¿el 2 o no? Tranquila, Sofía. Ya, perfecto. Ya, si la idea era justamente que hubiese un análisis previo. ¿Ya? Pero efectivamente, bueno, por una parte, Krishna sí tiene razón, ¿cierto? Pero recordando algo que dijo, lo primero que dijo su compañero acá, que acá en el paso 4 y el paso 5 no es que haya un error, es que están iguales. Claro, lo que pasa es que hubo un error al escribirlo, no es que ahí esté el error. ¿Ya? El paso número 5 no tiene un error, sino que no tiene un error de procedimiento, sino que no se escribió correctamente nomás. Estamos hablando de que acá en vez de decir 3Y debiera decir 3X, y acá donde dice X debiera decir Y. O sea, el paso 5 lo que tiene es un intercambio de variables. ¿De acuerdo? Ya, pero el error de procedimiento está justamente téngase más confianza, Sofía,
El error de procedimiento está justamente como usted bien dijo. Correcto, sí, mueve la cabeza. Efectivamente, en el paso número 2, ¿por qué está ahí el error? Paso número 2, ¿ve? ¿Por qué está ahí el error? Porque se sacó ese 3 que está ahí, mire, ponga la atención a la pantalla, se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Se sacó ese 3 que está ahí, el 3 que es denominador, lo sacamos, ¿cierto?, de esa posición que está dividiendo y lo cambiamos al otro lado multiplicando. Más de alguno de ustedes me podría decir, bueno, pero si en un lado está dividiendo, efectivamente se pasa para el otro lado multiplicando. Sí, es así. Algo que esté dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, pero sigue siendo un error. ¿Por qué es un error? Porque en el fondo lo que estoy haciendo al realizar esa acción es quebrar la fracción, la estoy quebrando, y eso no se puede hacer. Además, ¿por qué estoy quebrando la fracción? Porque resulta que después de eso estoy restando 1. ¿Se da cuenta? Entonces, dicho de una forma más sencilla, para saber, si yo llego a saber cuánto vale X, ¿cuáles debieran ser mis procedimientos? Primero hago la división y luego la resta. En la ecuación se hace el procedimiento inverso. Primero se trabaja con aquello que se esté sumando o restando. ¿Ya? Si usted ha trabajado antes ecuaciones, debe recordar que aquel número que esté pegado a la X, que en este caso es el 2/3, es lo último que vamos a trabajar de la ecuación. Lo primero que se debe trabajar de la ecuación para aislar a la X es retirar todo aquello que se esté sumando o restando y cambiarlo al otro lado del símbolo igual. O sea que el primer paso, ¿cuál debió haber sido? Se debió haber cambiado el 1 que está restando y cambiarlo para el otro lado sumando. Fíjense lo que va a aparecer en lo que debiera hacer entonces. Cambio primero el 1, ¿cierto? Y me habría quedado Y menos 1, ¿cierto? Se lo voy a escribir acá. Me hubiese quedado Y menos 1 es igual a 2/3 X. Esa parte. Ese habría sido el primer paso, ¿cierto? Retirando al 1. ¿Ya? Pero Y más 1, perdón. No menos. Más 1, porque hacia acá estaba restando, pasa sumando. ¿Ya? Luego multiplicamos por 3 para eliminar el 3 denominador. Lo que nos dejaría con la siguiente expresión. Se la muestro de inmediato. Fíjense, 3, le dije que había que multiplicar por 3, ¿cierto? ¿Por qué multiplicar? Porque el 3 que se encuentra en la expresión está dividiendo. Y así quedaría el siguiente paso. Mire, ¿ve? Multiplicar por 3 para eliminar el 3 denominador. Luego resolvemos esta multiplicación, ¿cierto? Quedaría de esa forma la resolución, ¿cierto? ¿Ya? Ahí estamos resolviendo la multiplicación del 3 con el paréntesis. ¿Ya? Quedó eliminado el 3 que está al lado derecho, multiplicando y dividiendo, ¿cierto? Se pueden cancelar. Y finalmente, retirando al 2 que está pegado a la X, tendríamos entonces como resultado final esta expresión, obsérvela. Tendríamos entonces como resultado final esa expresión. ¿Ya? Ahí sí tenemos aislado a X, y como se puede dar cuenta, es distinto a lo que llegamos al final. ¿Ya? Hay un error entonces de procedimiento que no nos va a llevar a la misma situación, ¿de acuerdo? A la misma expresión. Después viene el intercambio de variable y la declaración de f a la menos 1. Lo que yo le acabo de mostrar es simplemente el traspaso de variables, cómo tiene que ser, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ojo, cuidado, puede llegar al mismo puerto, ¿cierto? Pero si hay un error en el procedimiento previo, quiere decir entonces de que, obviamente, aunque tenga el resultado correcto, me van a descontar puntos. En eso hay que tener cuidado. ¿Estamos? Bien. Vamos a una de las últimas cosas entonces. Atentos con esto. En la pregunta nos indican que la altura
que se debe alcanzar es de 3,2 metros. ¿Ya? Piensen en lo siguiente, es un estanque de agua y el estanque de agua debe ser llenado. ¿Ya? Y la función que me indica cuánto líquido entra en cierta cantidad de tiempo está señalada ahí, fíjese. H de T es igual a 0,8 más 0,1 T, donde T es la cantidad de tiempo y H de T sería entonces la altura, ¿cierto? La altura de la cantidad de agua que está dentro del estanque. Entonces, planteada la función, se nos pregunta entonces algo tan sencillo como cuántas horas deben pasar, o sea, cuánto tiempo debe pasar para que el tanque alcance una altura de 3,2 metros. Si nos están diciendo que el tanque ya tiene una cantidad de metros, o estoy pensando en una cantidad de metros de altura, ¿cierto?, de este estanque, entonces quiere decir que eso es el total. O sea, ya tengo la altura en metros. Lo que quiero saber es el tiempo. Por lo tanto, el reemplazo tiene que ser justamente en la función, en f de x, que en este caso corresponde a h de t, ¿cierto? Entonces, hecho el reemplazo en h de t, todo lo demás sigue igual, nuevamente trabajo simplemente una ecuación. Esta es la parte más sencilla de las funciones. Cuando yo tengo uno de los valores, el de la función o el de la variable, simplemente lo reemplazo y luego desarrollo como una ecuación de primer grado, que es justamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, al despejar nuestra variable, que en este caso es t, esa es la incógnita, primero, obviamente, retiramos al 0,8, que es lo que se está sumando. Recuerde lo que, valga la redundancia, lo que le recordé en la diapositiva anterior. Primero hay que retirar todo aquello que se esté sumando o restando, ¿cierto? Entonces, primero, el 0,8 que se está sumando, cambia para el otro lado restando, y luego el 0,1 que está multiplicando a t, pasa al otro lado dividiendo, después de haber hecho la resta, por supuesto. Y eso nos dice entonces que el tiempo transcurrido corresponde a 24. Además, si usted alcanzó a leer, acá dice que t está definido en horas. Ahí se lo estoy indicando con el puntero del mouse. Por lo tanto, esto 24 que encontramos acá corresponde a 24 horas. Y la alternativa correcta entonces sería la letra A. ¿De acuerdo? Esto está muy relacionado con el problema que revisamos con respecto al taxista, ¿se acuerda? De que tenía una cantidad fija y una cantidad por pasajero. Acá pasa lo mismo. O sea, en el fondo, el tema este de la función es recurrente, es siempre de la misma forma. No importa que parezca así como difícil, porque al cambiarme las letras, más de alguno tiene que haber pensado, no, esta cuestión es demasiado científica, lo dejamos de lado. No, se trata de lo mismo, chiquillos. ¿Ya? Se trata siempre de la misma estructura, no importa que me cambien las letras. ¿Ya? Ok, ¿cuál sería la función inversa? Juéguensela. Tenemos exactamente la misma función, pero quiero saber cuál es la función inversa. ¿Qué deberíamos hacer para saber cuál es la función inversa? ¿A quién sacamos primero? ¿Cuál sería el primer paso? Krishna, ¿recuerda cuál es el primer paso? Uy, ya me empezaron a echar de la sala ya. Chiquillo, ¿cuál es el primer paso? Krishna. No me diga que se fue a dormir Krishna. Paloma, ¿recuerda usted cuál es el primer paso? El primer paso es sumamente sencillo. Muy bien, Krishna. O sea, sacamos a h de t y eso lo transformamos en y, ¿cierto? Bien. ¿Cuál sería el segundo paso, Paloma? Paloma, ¿cuál sería el segundo paso? Bien, Fernando, despejar a t, efectivamente. Muy bien, Fernando. Está vivito. Ya. Bueno, y luego de despejar a t, el siguiente paso sería tan sencillo como
Acuérdense, ¿qué hago con las variables? Nicole, ¿recuerda qué hacer con las variables? En el siguiente paso, tenemos aislada a t, y ahora habría que, efectivamente, intercambiar variables. Ya, muy bien. Tenemos la respuesta por acá. Fíjense, ahí está. Y es igual a, tenemos la función, ¿cierto? Como dijo Krishna, sacamos h de t y colocamos la variable. Luego de eso aislamos a y, como decía Fernando, ¿cierto? Perdón, aislamos a t, ¿cierto? Y una vez que tenemos aislada a t, intercambiamos variables, ¿cierto? O sea, la y la reemplazaríamos por t y la t por y, ¿cierto? Y nos quedaría entonces determinada la función inversa. Recuerden que al llegar al final, la y siempre se debe intercambiar, se debe volver a cambiar por la función, ¿ya? Que la función es h de t, pero no puede quedar sencillamente h de t porque es inversa. Y para reflejar que es inversa, entonces le agregamos el -1. H a la -1 de t, ¿ya? Función inversa de t. Así, de esa forma se lee. ¿Estamos? Bien, chiquillos, buena memoria. Ya. Opiniones para la siguiente fase. ¿Qué necesitamos reforzar? Aldo, ¿qué opinas tú? ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Algo en específico? Cualquiera de ustedes, chiquillos, lo que ustedes piensen que Yo creo necesitamos trabajar que más. todo, Diga, diga. porque como no fue una formativa, no nos fue tan bien, así que yo creo que hay que reforzar todo. Ya. Ya, de cierto modo, igual tiene razón, ¿ah? Avanzar un poquito sobre el temario general no sería nada de malo. Despejar con fracciones. Ya, despejar la variable con fracciones. Ya, Fernando. Ok. Muy bien, el análisis también, me parece bien. Efectivamente, fue una de las cosas justamente donde más errores tuvimos en los formularios. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Ok. ¿Qué podemos hacer para mejorar los resultados, chiquillos? Tiene todo que ver con el reforzamiento, ¿no? ¿Alguna otra estrategia que a ustedes se les haya ocurrido hacer en su casa que le pueda servir a sus compañeros? ¿Que le pueda servir a alguien más? Si uno Nicole, ¿qué tiene opinas? dudas, revisar las clases o apuntes, fotos, todo eso. Es que creo que uno sabe cuando no está seguro de su respuesta. Sí, ¿cierto? Entonces no va a ir a lo loco y responder nada más. Cierto, de hecho, muchas veces pensamos lo mismo con los profesores. El que muchos de los alumnos, lamentablemente, sobre todo en el primer formulario, que pasó así como en forma transversal para muchos cursos, sobre todo en el primer formulario, lo pensaron así como casi un juego de Facebook o de Instagram. Lo pensaron como un juego prácticamente y contestaron efectivamente así como dice usted, entre comillas, a lo loco. ¿Ya? Pero justamente es por eso que estamos haciendo todo esto, que necesitamos mejorar. Y como dice Nicole, efectivamente, pues la idea sería, ojalá revisar las clases, buscar más apoyo en Internet, si lo pueden hacer, pues chiquillos. ¿Ya? Acá ustedes son los principales entes que van a tomar decisiones. Ustedes tienen que tomar decisiones y en el fondo, como se dice en buen chileno, una frase muy antigua que dice hay que tomar el toro por las astas. O sea, usted en el fondo es quien decide por dónde va a seguir su camino. ¿Ya? Así que yo lo invito a eso. Tienen todo mi apoyo. Ojalá podamos mejorar mucho más para la siguiente fase. ¿Ya? Yo los voy a apoyar en lo que más pueda. ¿Ya? Tomando en cuenta, por supuesto, que estamos siempre haciendo este tipo de clases. A mí tampoco me agrada al 100%. ¿Ya? Sin embargo, es lo que tenemos y hay que saber aprovecharlo lo que más se pueda. Así que lo invito, así como dice su compañera, a justamente a tratar de mejorar en lo particular. Niños, observen por favor ahora.
Bueno, como dice ahí, nos queda, me parece, no me acuerdo si es una fase o una fase y media lo que nos queda, ¿ya? Para terminar este año. Sin embargo, como se los dije al comienzo de la clase, ojalá, o por ahí por la mitad de la clase, ojalá no estén pensando en que, como se dijo en algún momento, todo el mundo va a pasar de curso así como así. Hay que tener algo, alguna forma de medir justamente los pocos conocimientos que hemos trabajado. Y ese algo, esa forma de medirlo, tiene justamente que ver con lo que hemos estado haciendo estos días. ¿Ya? Nos vamos a volver a ver después de esta clase. Como les dije, les estoy enviando sus notas a más tardar el día martes, ¿ya? Porque el lunes es feriado. Y ahí entonces estaríamos terminando, concluyendo la fase 5. Y nos volveríamos a ver entonces las caras, volveríamos a comenzar el día 19 de octubre, que va a durar hasta el 9 de noviembre esta fase. ¿Ya? Antes de retirarse les voy a pedir, eso sí, chicos, porque ya estamos terminando, que vayan al chat, por favor, y escriban presente, que quede registrada su asistencia. Vayan al chat y escriban presente, por favor. Mientras tanto, les quiero pedir que por favor se sigan cuidando, y se los digo con una información muy de cerca. ¿Ya? Tengo información muy real y de mucha confianza, porque un familiar mío que trabaja en un hospital y me dice que la situación no ha cambiado. La cantidad de personas que siguen llegando enfermas al hospital sigue siendo prácticamente lo mismo, e incluso parece que ha ido en aumento. Y lamentablemente la cantidad de gente que ha ido falleciendo va por las mismas. Así que les voy a pedir, por favor, que se sigan cuidando. Hay que tener paciencia, no nos queda de otra. Ya, no salgan de sus casas si no es necesario, no arriesguen a su familia, porque lo más probable es que a ustedes no les pase nada con esto, ¿ya? Pero en el fondo están poniendo riesgo a la gente que quieren, si lo hacen. ¿Ya? Así que cuídense mucho, se les estima, así que por favor hagan caso, no se arriesguen. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y que estén súper bien. Nos vemos. Pueden retirarse. Chaito, que estén súper. Chao, chao. Ok. Chao, nos vemos. Todos escribieron presente, supongo. Nos vemos, chao.